Buen día muchachos, en esta oportunidad vamos a conocer cómo se hace el emplazamiento adecuado de las luminarias en un puesto de trabajo. Vamos a estar en capacidad de determinar el número de luminarias que necesitamos para alcanzar un nivel de iluminación adecuado. Vamos también a establecer el emplazamiento de las luminarias, o sea la distancia a la que se deben instalar cada una. Y vamos a evaluar si el número de luminarias que hemos determinado es correcto o no. Vamos a hacerlo a través de un ejercicio resuelto. Este ejercicio es igual que el anterior. Tenemos un salón de 4 metros por 6 metros de largo y una altura de 2.6 metros. Los acabados del aula son techo blanco, paredes blancas y piso gris. Hay que determinar el número de luminarias que necesitamos y cómo debemos colocarlas para obtener el nivel adecuado de iluminación y que sea uniforme. Estas son las lámparas que vamos a utilizar, tal vez ustedes las han visto en los centros comerciales o las tengan en sus casas. Lo siguiente que debemos hacer es qué luminaria vamos a utilizar. Aquí tenemos una luminaria tipo downlight donde se colocan en su interior dos lámparas como las que vimos anteriormente. Cada lámpara tiene 2400 lúmenes, por lo tanto esta luminaria, como tiene dos lámparas, va a tener una capacidad de 4800 lúmenes. Se van a ver de esta forma. Si la viéramos de forma invisible estaría ya dentro de la lámpara y aquí estaría la luminaria. Listo. Entonces lo que debemos hacer ahora es determinar a qué altura se van a colocar las lámparas. Si quisiéramos una altura normal, entonces lo vamos a colocar a la altura más alta posible, que es una altura normal aproximadamente 4 metros. Pero si tenemos unos locales con altura elevada del techo, entonces debemos decir si queremos una iluminación directa, semidirecta o difusa y aplicar estas fórmulas. Para cumplir al mínimo con la altura utilizaríamos esta fórmula y para cumplir de forma óptima utilizaríamos esta fórmula, donde H es la altura desde el puesto de trabajo hasta las luminarias y H mayúscula es la altura total del salón. Aquí tenemos un ejemplo: altura total del salón H mayúscula, altura H minúscula, altura desde el plano de trabajo hasta el plano de las luminarias. En el caso de que se colocaran en la máxima altura porque el salón no es muy alto, entonces las luminarias tendrían la misma altura del techo. Y ahora sí nos vamos con el propósito de este video, que es establecer el número de luminarias. Para hacerlo, el número de luminarias es igual al flujo luminoso total necesario en cada zona, dividido entre N, que es N es el número de lámparas que tiene la luminaria. En este caso tenemos dos lámparas dentro de cada luminaria, multiplicado por el flujo luminoso de cada lámpara, en este caso 2400. Entonces nos quedaría de esta forma: el flujo total luminoso que necesitamos es 10.714 lúmenes, que lo hallamos en el video anterior, dividido entre dos lámparas multiplicado por lo que emite cada lámpara. Entonces esto nos da 2.23, lo aproximamos al valor más alto, en este caso sería 3. Ya saben que en salud ocupacional es mejor por exceso que por defecto. Si solo colocáramos dos lámparas, la iluminación no sería adecuada y no cumpliríamos con el nivel mínimo exigido. Bueno, entonces ahora vamos a establecer cuántas debemos colocar a lo ancho y cuántas a lo largo. Aquí tenemos a lo ancho y aquí a lo largo. Este es otro ejercicio. Por ejemplo, aquí en este ejercicio veríamos que se colocan 4 a lo ancho y 6 a lo largo. Bien, vamos ahora a reemplazar estas fórmulas para solucionar nuestro ejercicio. Entonces, el número de lámparas de luminarias a lo ancho sería N total, que el N total es 3, multiplicado por el ancho, que es 4, y lo dividimos en 6, que es el largo. Entonces aquí tendríamos 3 por 4 dividido en 6 nos daría 1.41. Y para establecer el número de lámparas a lo largo, entonces número ancho, que sería este anterior que nos acabo de dar acá, multiplicado por el largo dividido en el ancho. Entonces reemplazamos 1.41 que ya nos dio allá arriba, multiplicado por largo dividido en ancho, nos da 2.12. A ver, esto tiene varias formas de verlo. El 1.41 lo podemos aproximar a 1 o a 2. Y el 2.12 lo podemos aproximar a 2 o a 3. Pero les quiero mostrar el caso en el que se tomen mal la decisión. Por ejemplo, el caso ideal sería 1 a lo ancho y 3 a lo largo, que ya ahorita lo vamos a comprobar. Pero en el caso de que ustedes tomaran la decisión o que alguien tomara mal una decisión en cuanto a iluminar un salón y dijera: no, yo voy a iluminar una fila a lo ancho y 2 filas a lo largo, entonces ahí estaría tomando mal una decisión. O otra persona que dijera: no, 2 filas a lo ancho y 2 filas a lo largo, como en este caso. Vamos a ver, vamos a comprobar que esas dos
esos dos tipos de diseño no son los adecuados. Entonces comencemos con este de 1×2. En el 1×2 decimos que tenemos una fila a lo ancho y dos filas a lo largo. Entonces vamos a primero, ¿cuál es la separación entre esas dos luminarias? Entonces, como tenemos 6 de largo, entonces 6 dividido en dos luminarias daría 3 metros de separación entre esas dos luminarias. Y como E es 3, entonces E medios va a ser la separación entre la lámpara y la pared. E medios sería 3 dividido en 2, que daría 1.5, y aquí también 1.5. Cuando vayamos a comprobar entonces en esta tabla, nos dice que el E debe ser menor a 1.6 veces H. Como E en este caso vale 3 y 1.6 veces H es 2.8. ¿Por qué 2.8? Porque 1.6 por H, H es 1.75, que es la diferencia entre el plano de trabajo y la altura de las lámparas. Entonces aquí tenemos H igual a 1.75, que es la altura del plano de trabajo a donde están las luminarias. Como en nuestro ejercicio las luminarias están a nivel del techo, entonces están a 2.6 metros del piso, o sea a 1.75 metros del plano de trabajo. Eso quiere decir que el E es mayor al 1.6 veces H, por lo tanto no se considera aceptable, y aquí lo consideramos poco aceptable porque está muy cercano a 3, pero no lo consideraríamos aceptable. Bueno, vamos a comprobar entonces con esa distribución si el flujo luminoso es el adecuado. El flujo luminoso entonces sería número de luminarias. ¿Cuántas luminarias tenemos en el salón? 2, multiplicado por cuántas lámparas tiene cada luminaria, 2, multiplicado por flujo total luminoso de cada lámpara, que sería 2400, por la constante de utilización o el coeficiente de utilización, que dio 0.84, que lo vimos en el video 3, y el constante de mantenimiento, que dio 0.8, que también lo calculamos en el video 3, dividido en la superficie, que es 4 por 6, superficie ancho por largo, y esto nos da 268, lo cual es inferior a 300 lúmenes, que era lo que queríamos. En el tercer video vimos que necesitamos 300 lúmenes para ese salón, entonces no nos cumple y no nos funciona. Vámonos entonces con la segunda opción, no de 1×2, sino de 2×2. Entonces vamos a colocar esas 4 luminarias. Entonces tenemos 6 de largo, dividido en 2 luminarias a lo largo sería 3 metros de separación entre las luminarias, por lo tanto sigue el E medios igual a 1.5 y el 1.5. Pero miremos que ya tenemos otra posible separación entre la luminaria y la pared, que sería entre la pared a lo largo. Entonces, ¿cuánto mide E en estas dos? Sería 4 metros de ancho de esta pared dividido en 2 luminarias, daría 2 metros de separación entre las dos luminarias, y E medio sería 2 entre 2, que daría 1. Bueno, ahora vamos a reemplazar en esta tabla. Esta tabla nos dice que E es 3 a lo largo, que es mayor al 1.6H, por lo tanto acá no cumple, y a lo ancho, que sería el E igual a 2, y el 1.6H seguiría siendo 2.8, entonces aquí sí cumple, porque 2 es menor a 2.8. Entonces este 2 sí cumple, porque E es menor a 1.6 veces H, E menor a 1.6H. Bien, comprobémoslo aquí a ver qué tan cercano, qué tan alejado nos da el valor. Entonces, reemplazando en la misma fórmula, ya no tenemos 2 luminarias, sino que tenemos 4 luminarias, ¿cierto? Número de luminarias por el resto, como en el ejercicio anterior, nos da 537. 537 ya excede el nivel de iluminación que necesitábamos para esta tarea de dibujo, y por lo tanto él no cumple por deslumbramiento. Demasiada iluminación para esa tarea, por lo tanto no cumple. Ahora vámonos estas son entonces las dos que no nos cumplieron. Ahora vámonos a la que sí cumple. ¿Cuál es la que cumple? La que se requieren 3 luminarias, de 2 lámparas cada luminaria. Eso fue lo que nos dio al principio cuando calculamos el NL, que es el número de luminarias necesario para iluminar el salón adecuadamente. En este emplazamiento aproximamos de 1.41 a 1, y lo que restaba del 2.12 lo aproximamos a 3 luminarias. Entonces nos quedó a lo largo 3 filas de luminarias y a lo ancho una fila de luminarias. Vamos a comprobar entonces esto en la tabla. ¿Cuánto vale E? Miremos a ver cuánto vale E. Aquí dice, como tenemos 6 metros de largo por 3 dividido en 3 luminarias, entonces 2, ¿verdad? 2 es
metros, 2 metros de separación entre las luminarias, y el E medio sería 2 entre 2, 1. Bueno, ahora reemplacemos en esa tabla que nos dice que el E es 2 y 1.6 veces H es 2.8. ¿Cumple o no cumple? Claro que sí, porque E es menor a 2.8. Entonces ahora nos vamos a reemplazar en la fórmula donde reemplazamos anteriormente, y el número de luminarias ahora entonces es 3. 3 por 2 nos da 403.2, y vemos que alcanza a cumplir, que está dentro del rango permitido. Queríamos con 300, pero por exceso no nos sobreexcedimos, sino que estamos en un rango permitido para iluminar adecuadamente el salón. Bueno, muchachos, muchas gracias, feliz día, feliz semana, que pasen excelente semana. Chao, chao.